Buenos días, chicos. Buenos días, profe. ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegro que estén bien. Mi nombre es Dilia Amador, su profesora de licenciatura en Ciencias Sociales, y en este caso les vengo a dar la materia de Historia. En los contenidos programados para el primer periodo, la unidad, tenemos como tema la Edad Media. Hablar todo lo relacionado de la Edad Media, en qué año se dio, qué acontecimientos pasaron. Entonces me gustaría saber si alguno de ustedes han escuchado acerca de la Edad Media o tienen algún conocimiento de ella que puedan aportar, así para que los demás compañeros de ustedes también vayan teniendo en cuenta eso. Y a la final de la clase dejamos todo claro de qué fue la Edad Media. Entonces, ¿quién le gustaría hablar acerca del conocimiento que tiene de la Edad Media? Profe, yo. En la Edad Media hubo varias clases sociales, Ajá, que una constituida por el clero que está compuesta por la iglesia. ok. ¿Alguna otra participación? Que estaba dividida por varias etapas, la alta Edad Media y la baja Edad Media. Ok, bueno, muy bien. Bueno, ¿quién más quisiera participar acerca del tema de la Edad Media? Si conoce qué acontecimiento pasó en ese entonces, que pueda alzar la mano. Profe, yo. Sí, Víctor, dime. Es la... Ay, no. Hay que borrar. No, no importa que te equivoques, dime. Es un periodo que abarca los 1000 años, Ajá, ¿qué más? que está compuesto por imperios, el Imperio Romano del Occidente o el Imperio Exactamente. Bizantino. Ok, bueno, perfecto. Entonces, bueno, si nadie va a participar otra vez, procedemos a comenzar la clase. Muchas gracias por los que participaron, los tendré en cuenta. Bueno, niños, aquí les estaré entregando algunos materiales para que se vayan apoyando mientras voy dando la clase. Aquí lo que hay son como lo más importante de la Edad Media, la causa, en qué edad tuvo lugar. Entonces, para que se vayan ayudando, se van pasando unos a otros y así podemos proceder la clase. Entonces, como todos saben, en la Edad Media fue un periodo muy largo. La Edad Media fue un periodo muy largo. Este periodo abarcó 1000 años. Abarca prácticamente un milenio, y también este fue comprendido desde el siglo V hasta el siglo XV. Este se divide en dos etapas. La primera, que es la Alta Edad Media, y la segunda, la Baja Edad Media. Más adelante les estaré mostrando un video, más que todo, dura como unos 10 minutos por ahí, para que tengan más claridad del tema. Sin embargo, si tienen alguna duda me van preguntando. La Edad Media fue una época de grandes civilizaciones, tanto en el ámbito económico, político, cultural y social. La Edad Media es la época del feudalismo, del Imperio Bizantino, del Islam, entre otros también, que más adelante les estaré explicando. Y bueno, más que todo en el material que les entregué está esta imagen que se encuentra aquí. Esta imagen que se encuentra aquí, donde es una línea de tiempo. Entonces ahí pueden ver del siglo V al siglo XI. Bueno, como les había dicho, en el material tienen una línea de tiempo donde pueden ver en los años y varios acontecimientos que hubo en la Edad Media. Su comienzo está marcado por la destrucción del Imperio Romano de Occidente,
Eso fue en el año 476, a causa de las continuas incursiones, las cuales a veces eran pacíficas y algunas veces eran violentas también. También esos pueblos romanos fueron llamados bárbaros. Durante la Edad Media las sociedades también organizaban su vida conforme a las estaciones y ritmos de la naturaleza. En ese entonces se veía mucho lo que era el temor. Bueno, actualmente también, pero anteriormente era como más exigente el temor de Dios y la religiosidad. Las religiones cristianas, acuérdense que la iglesia en ese entonces tenía un papel muy importante, ya que ellos también tenían como el poder ante la sociedad. Y ellos impregnaban también las acciones cotidianas de la sociedad. Las sociedades, en este caso también las sociedades medievales, estuvieron formadas sobre todo por los campesinos, los feudos, los señores, vasallos. Estos estuvieron sobre todo, o sea, donde vivían se mantenían aislados en pequeños poblados o aldeas, casas con cimiento, hechas o hechas de piedras también. Las comunicaciones, aunque rudimentarias e inseguras, sí existían. Bueno, siguiendo con lo de la importancia del papel de la mujer en esa época, era que en la última etapa de la Edad Media o Baja Edad Media, las familias ricas casaban a las mujeres con señores nobles. Así ellos, como había dicho anteriormente, creaban una alianza y así las mujeres burguesas tomaban como un valor empezaban a ser más valoradas en el ascenso social. Bueno, el papel de la mujer en la nobleza también tuvo mucha importancia, ya que mediante los matrimonios se establecían alianzas políticas que podían extender un dominio de poder, y también la iglesia se organizaba en todo el continente bajo la autoridad y el papa. Y a menudo el papa y los reyes compitieron por el dominio territorial. En el feudalismo, la sociedad feudal y los siervos con vasallos, en la Edad Media la esclavitud, fundamental durante el Imperio Romano, perdió importancia ya que habían aparecido dos nuevas formas de relación interpersonal, el vasallaje y el otro era la servidumbre. El vasallo le daba a su señor una fidelidad total, auxilio económico, militar y consejo. El señor a cambio le brindaba protección no solo al rey, sino que también tenía vasallos que podían ser caballeros o no. Por otro lado, otros señores, que eran los duques, los marqueses y condes también, tenían sus propios vasallos y eran a su vez vasallos del rey también. El rey concedía a los señores tierras, feudos, incluso también los campesinos que vivían allí. Los señores ejercían su poder sobre los campesinos que vivían en esa tierra. Los campesinos estaban sometidos a una relación de servidumbre, o sea, a pesar de que eran trabajadores, también tenían que hacer lo que ellos dijeran en lo que fuera, en lo que los mandaran. Entonces, esto los ligaba también a ellos y a sus descendientes, o sea, si ellos llegaban a tener un hijo, también podían, a pesar de que fuera campesino, también lo cogían como si fuera, o sea, un esclavo, un servidumbre. También la llegada del año 1000 se dice que despertó mucho temor en la sociedad, ya que decían que ese era el fin del mundo. El cristianismo pasó a ser
el distintivo de la cultura europea, o sea, esa era la única religión que prevalecía en ese entonces. La educación estaba indisolublemente ligada a la iglesia. Bueno, en la línea de tiempo que tienen en el material podemos ver que durante el siglo V, en el año 476, fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Al transcurrir los años, en el siglo XI y en el siglo XIII, en esos 2 siglos, el clima fue más benigno, o sea, hay más alimento porque aumentó mucho la población en ese siglo. Y durante el siglo XV es donde aparece una enfermedad también llamada pues una pandemia, que era la peste negra. Muere el tercio de esa población. Y en el año 1453 los turcos toman Constantinopla y se produce la caída del Imperio Romano de Oriente. La caída de Constantinopla fue un suceso donde también formaron varios puertos, también ese año donde se creó la brújula. En los puertos fue muy importante, ya que mantuvieron relaciones con otros países. La iglesia también tuvo un papel muy importante en la sociedad y en esa época, ya que ella era una fuerza decisiva en el escenario social. También es conocida como el medioevo, que es una época bastante oscura. Este emperador era llamado Rómulo Augustulo, tras la invasión del líder germano y su fin. Se señala también que convencionalmente en el año 1472 también fue en el momento en el que descubrieron América. Si la edad antigua, que ya hemos estudiado, fue la época que era la época de las grandes civilizaciones orientales y de apogeo de los imperios. Entonces la Edad Media es la época del feudalismo, la época de los castillos, de los feudos, de las cruzadas y de los afianzamientos también. Bueno, niños, como vemos en el material que les entregué, bueno, ya vimos la línea de tiempo, que la Edad Media comienza desde el siglo V hasta el siglo XV. La Edad Media es un largo periodo de la civilización humana que duró prácticamente 1000 años. Entonces, este fue comprendido, como lo había dicho, en esos siglos, era una era cristiana, y convencionalmente los historiadores marcaron su comienzo en el año 476, que fue cuando cayó el último de los emperadores romanos de Occidente, que fue el Imperio Romano de Occidente, llamado Rómulo Augustulo. En la imagen 2 podemos observar las partes de las que se compone un feudo. En el primer lugar, el castillo, que es el edificio más importante, donde vive el señor feudal y los caballeros. Otra de las partes de los feudos son los mansos, que son las tierras que el señor cede a los campesinos para que ellos cultiven a cambio de renta o parte de la cosecha. La reserva es la tierra que pertenecía al señor feudal y que debían cultivar los siervos. También podemos ver todos los beneficios que daba la reserva, que pertenecían al señor feudal. Y por último, en la última imagen, las tierras comunales, que eran los bosques que se usaban para la caza y la obtención de madera y otros productos. Cabe recordar también, muchachos, que los campesinos pertenecían por la religión del vasalle al feudo, por lo que no podían abandonarlo sin permiso del señor feudal. Esto es muy importante.
Las herramientas también, los instrumentos que había en los feudos también pertenecían al propietario del feudo, que, como dije anteriormente, era el señor feudal. Y de esta manera los campesinos debían pagar por el uso también del molino, los hornos e incluso por cruzar un puente, para que vean ustedes. En el aspecto cultural, en esa época no se podía crear nada que fuera en contra de los pensamientos del clero. Igualmente se basaba en la conversación y sistematización del conocimiento del pasado. Además también se crean obras enciclopédicas. En ese entonces la literatura era fundamental, como las etimologías. Más adelante les mostraré, de hecho en el video que les voy a mostrar ahora, aparecen cómo se escribía anteriormente. Eran lecturas que se hacían, pero era de una manera distinta a la de ahora. Bueno, como he dicho, bueno, en esas, más que toda esa lectura y hojas así, se veían, era cuando escribían en las Biblias. En el aspecto social, para la mentalidad medieval de los siglos de la plenitud, la sociedad responde a una división tripartita de funciones, que eran los que rezan, si quieren vayan apuntando, los que rezan, los que luchan y los que trabajan. En la nobleza, desde el siglo XIII, tras el fin de las cruzadas y la reconquista, los reyes tienden a recuperar su poder. La nobleza se transforma en aristocracia de sangre y las desigualdades internas van aumentando. Entonces aparecen las diferencias entre el señorío territorial y el jurisdiccional, que no tienen poder sobre los súbditos de las tierras que pueden volver nuevamente a la corona. Una vez muerto el señor, en este caso, aparece una alta y una baja nobleza. En función de sus ingresos y de su proximidad al rey, con la tendencia al realengo, el poder del rey se hace autoritario. A finales de la Edad Media, la nobleza en ese entonces podría tener sus propias leyes. Pasemos al clero. ¿Alguien sabe o ha escuchado algo del clero? No he escuchado nada. El clero era sobre la iglesia. Ajá. Era como la iglesia tenía poder y era como corrupta porque no tenía tanta ¿cómo se llamará? Tanto leyes y órdenes que la regularan, y ella tenía todo un espacio de mandato. Ok, bueno, entonces miren lo que dice en el clero. El clero también, como dice nuestro compañero Víctor, que ha participado activamente en la clase, el clero también tenía su propia legislación, por la que regirse y estaba exento de pagar sus impuestos. Además de ser perceptor del diezmo, sin embargo, la iglesia como institución pagaba tributos al rey. No obstante, el nivel de renta no era el mismo para todo en el clero. Las órdenes monacales, eran muy ricas, así como los obispados, como el de Toledo, mientras que los curas de parroquias campesinas sí eran muy pobres. En el estado llano, algunos de los campesinos libres tenían el derecho también de elegir al señor. El campesino no podía abandonar el manso si no pagaba una rendición. Esta era llamada remensa. Hacia el siglo XIII los campesinos se liberaban de los malos usos y comenzaban a tener su libertad de movimientos, y se empieza a hacer negocios, y ahí es donde aparece la burguesía, una burguesía urbana, y las diferencias económicas que había entre ellos. La burguesía alcanza gran poder en las ciudades y esta también aspira al gobierno, o sea, a su propio gobierno. En el aspecto político,
El modo en el que desarrollaban fue el vasallaje, subordinación de los segundos respecto a los primeros a partir del siglo XI, tras el fin de las invasiones bárbaras del espacio europeo. Estas comienzan a surgir a las monarquías feudales gracias a los procesos políticos que hubo en ese entonces, como las cruzadas o la reconquista. Esto sucedió en España. Los nobles, que durante años hicieron de su linaje toda una familia noble en ese entonces, con muchas ventajas que se transmitían de forma hereditaria. Comenzaron a tomar mucho ese poder y se pasó de un poder único a ser un poder centralizado. El del imperio, a la instauración de muchos pequeños poderes sobre muchas tierras de distintos tamaños, a mano de los nobles, y cada tierra se constituyó como una entidad económica y política. Cada tierra de esta estaba dirigida de forma distinta, y es que desde las leyes no estaban escritas, sino que se basaban en las tradiciones y también se basaban en las costumbres de cada pueblo. Podían ser interpretadas de muchas formas, pero distintas, formas muy distintas. Entonces, muchachos, les voy a mostrar el video, dura 10 minutos, y al final del video ustedes dicen qué fue lo que les llamó más la atención, y ahí voy cogiendo nota de participación. Bueno, acá les estaré leyendo un poco acerca del aspecto económico, social, cultural y político de la Edad Media. Entonces, tanto en el aspecto económico, podemos encontrar como un sistema de agricultura, la ganadería, los mercados, como se muestra en la figura 5 que tienen en el material. La agricultura era la encargada de cultivar en las tierras y de abastecer la casa del señor feudal. La ganadería se basaba en la cabaña de ganadera, la cual era una de las más importantes riquezas en el país. Como negocio no solo le interesaba a los propietarios de los feudos, sino que también a la corona a mediados del siglo XII, por ahí en ese siglo. Bueno, también las actividades comerciales, que fueron las que permitieron que apareciera la burguesía y los mercados, los cuales se basaban en los campesinos que aprovechaban el tiempo en la tierra. No era buena para comerciar, pero debían pagar para realizar su trabajo, entonces dándole igualmente una parte de sus beneficios en forma de tributo. Tal como hemos visto en la clase, en esa
Bueno chicos, ya finalizamos el video. Me gustaría saber qué fue lo que les llamó más la atención, alguna aportación que tengan. De igual forma, en la tarde, en el grupo por WhatsApp les estaré enviando una diapositiva para que así profundicen un poco más acerca de los temas que vamos a dar. Esto solo fue una breve introducción del tema y bueno, como fue la primera clase, me gustaría más conocerlos un poco. Y entonces me gustaría saber quién quiere participar. No, profe. Sí, Aníbal, dime. Lo que me pareció increíble y no sabía era que en ese tiempo empezaron a salir los caballeros Ok, muy bien. y que el rey le daba tierra a muchos señores llamados feudales, que eran como los gobernadores de esa tierra. Ok. Bueno, eso lo tienen que tener muy en cuenta, niños. ¿Algo más, Aníbal? No, profe, por ahora de eso fue lo que más me gustó. Ok, bueno, muy bien. Entonces, niños, nos vemos el día de mañana a las 8:30 de la mañana, ya saben, con su material nuevamente que les entregué hoy y listo para participar. Muchas gracias, que tengan un feliz día.